Continúo con estos comunicados ofreciendo una pincelada más de un cuadro que yo seguramente nunca podré completar porque excede mis capacidades. Sin embargo, confío en que quienes me oigan, y también yo mismo, veamos una cierta, o presintamos más bien, una cierta unidad de conjunto en las diversas pinceladas que doy en estos vídeos. Hoy hablaré de la moira, un concepto cuya importancia es muy difícil exagerar, porque es una categoría de pensamiento de la que brotaron grandes ideas que pervivieron en distintos campos de la actividad intelectual. Cuando ella ya se había extinguido por derrumbe de la mitología, de la antigua teología griega en que había dominado. Puede decirse incluso que su influencia no se ha apagado, por más que hoy creamos habernos librado de ella, porque suponemos vivir en un mundo racional, heredero de la Ilustración, y que en ese mundo racional no caben las categorías religiosas o teológicas. Esta creencia verdaderamente es otro mito que alguna vez habría que desmantelar, pero hoy no es nuestro cometido hacer tal cosa. Hablemos pues de la moira, que era, por derecho propio, el tema central del politeísmo griego. Lo central en el politeísmo griego no eran los dioses, Zeus, Poseidón, Hades, ni todos los demás, era el destino, la moira. Y es así porque cualquier politeísmo riguroso, si ha de permanecer siendo tal politeísmo, tiene que concebir a la fuerza un universo carente de propósito definido que pueda proceder de alguna inteligencia. Sería menester que una inteligencia tal fuera divina, omnisciente, omnipotente, para dotar de finalidad y sentido al universo, a la realidad entera, y también al resto de los propios dioses. Pero entonces, si esto fuera así, no sería un politeísmo estricto. Y tal vez ni siquiera sería politeísmo, porque esa personalidad todopoderosa y omnisciente estaría a un paso de eliminar al resto de las divinidades y engendrar así un monoteísmo. Pero entre los griegos no ocurrió tal. La religión griega nunca dio ese paso. Los dioses allí tenían repartidas las esferas de poder del mundo y a ninguno de ellos le era permitido apoderarse del plan general. Zeus, por ejemplo, el dios que más derechos podría haber alegado para convertirse en el monarca de los dioses, sin embargo, no podía irrumpir en la parcela de poder de sus hermanos, Poseidón, el dios de las aguas, o Hades, el dios de abajo. Como mucho, Zeus, puesto que se le reconocía como padre de los dioses y los hombres, podía adjudicarse el poder máximo del universo, aunque incluso eso es discutible. Pero los creyentes del momento sabían de la existencia de otros dioses, como los titanes, Cronos, etcétera, a quienes pertenecía el gobierno de otros mundos futuros y había pertenecido ya el de otros dorados tiempos pasados. En todo caso, no fue la mitología la que dio el paso hacia el monoteísmo, ni siquiera hacia una monarquía explícita en el gobierno de los dioses, sino la filosofía una vez que ya estaba firmemente asentada. Ella, la filosofía, se impuso la tarea de sistematizar la existencia de un Dios único que no era creador, sino ordenador del universo. Si es que no se identificaba verdaderamente con el mismo orden cósmico, lo cual fue un alarde de independencia con respecto a las intencionalidades humanas, porque eliminaba la idea de un creador demasiado humano, ¿verdad?, a cuyo poder se adjudican las bondades y justicias cotidianas y a cuya inescrutable sabiduría se atribuyen las injusticias y sufrimientos. Un ser así, dicho sea de paso, no es la idea que el cristiano tiene de Dios pese a las apariencias.
Fue la filosofía la que sistematizó la idea de un Dios único, pero en el politeísmo era la Moira la que representaba el poder supremo. Y esta, la Moira, en un estado prácticamente puro, también fue rescatada de la ruina religiosa por los filósofos. La Moira, que era un poder dotado de dominio por encima de cualquier otro, y era un poder moral, pero no benevolente, un poder que no respeta los intereses y deseos humanos y tampoco tiene previsión ni designio. Estas actitudes, deseos humanos, previsión, designio, finalidad, son demasiado humanas y por extensión divinas, cuando la religión es en el fondo antropomorfización, por lo que no pueden corresponder a un ser que es diferente de hombres y de dioses. Sus actitudes, de la Moira, si es que se les puede llamar actitudes, son el automatismo y la fuerza ciega. La Moira concede libertad a las voluntades dentro de límites bien fijados, pero se venga inevitablemente de cualquier transgresión. La Moira no es una persona, porque no tiene propósito ni es posible definirla. Tampoco es un Dios poderoso, aunque la ordenación del mundo es obra suya. La Moira es la justicia, y a la vez, confundida con la justicia, es la necesidad en la disposición de la naturaleza. Es el lapidario, así es y así está bien que sea, lo cual es inmodificable. Como dice Platón, es lo que hacemos nosotros con los rebaños y con todos los ganados mansos. No ponemos a unos bueyes a gobernar a los demás bueyes, ni a unas cabras a las otras cabras, sino que los señoreamos nosotros mismos, que somos de linaje mejor que el suyo. Hasta aquí la cita, para explicar cómo en el politeísmo, por encima de los dioses, de los seres humanos, del universo en su totalidad, tiene que haber un poder que configura el todo. Según Comfort, este poder llegó a ser no menos científico que religioso, porque la ley natural llegó a reinstaurarlo después de que Anaximandro lo introdujera en su sistema como reacción frente al creciente poder de los dioses. Un poder creciente que estaba amenazando, porque estaba incurriendo, estaba introduciéndose o usurpando, el de la Moira, estaba amenazando el orden del universo, y así la mitología griega se convertiría en factor de desorden. Frente a esa amenaza de desorden reaccionan los filósofos griegos, y así es como debe entenderse el nacimiento de la filosofía. En esto que dice Comfort, y que en mi opinión está bastante ajustado a la verdad, hay mucha verdad. Y la situación moderna, que es lo que yo quiero recalcar ahora, la situación moderna puede aducirse también como una constatación de esta tesis. David Hume, el filósofo escocés, formuló, como es sabido, una crítica del concepto de necesidad científica que bastantes filósofos de la ciencia siguen teniendo hoy por irrefutable, entre ellos, por ejemplo, Popper. En esa crítica demostraba que la ciencia natural, puesto que no es de índole matemática ni lógica, es decir, según su terminología, no consiste en relaciones de ideas, entonces no debe ser aceptada más que como una expectativa que brota de la costumbre humana. Los pensadores que no han aceptado esto último, que las leyes naturales sean cosas que surgen de la costumbre humana y de las expectativas ligadas a ella, se han visto forzados a formular otro tipo de necesidad diferente del que está presente en la matemática y la lógica, porque no pueden asimilar la necesidad propia, que según ellos rige las leyes naturales, a costumbres humanas. Como no pueden explicar que las ciencias de la naturaleza, física, química, biología, etcétera, como no pueden explicar que procedan única y exclusivamente por vía argumentativa, lógica, por vía deductiva,
sino que tienen que recurrir a la experiencia, entonces se ven forzados a postular otra clase de necesidad. Una necesidad que, no siendo formal, no siendo lógica ni matemática, es por fuerza religiosa, o sea, mística. Es la moira. Y así es como el científico vuelve inadvertidamente a este concepto teológico. Creo que esto es una prueba suficiente de cómo algunos de los conceptos más importantes de la ciencia han sido heredados por ella directamente de la teología, de la religión, y en este caso sin haber sufrido casi transformación alguna, salvo que tal vez se ha abstraído el contenido moral que comportaba el concepto religioso. Un contenido que sin duda estaba muy presente en la idea del destino de la Moira, porque esta idea llevaba consigo una limitación seguramente más moral que física de todas las voluntades y fuerzas del universo. Imponía más obligatoriedad que imposibilidad natural. En este punto quiero detenerme un tanto. La Moira era una ley confeccionada primordialmente para su ineludible cumplimiento en sociedad, pero se había ampliado para cubrir también el territorio de la naturaleza. Por así decir, fue la más fuerte y fue la primera humanización conocida de las fuerzas naturales. Así lo entiende Cornforth. Es fácil recordar a este propósito cómo donde tal vez mejor se explique la acción del destino de la Moira sea en la obra de Sófocles, Edipo Rey. Ahí el protagonista es alguien sobre quien pesa un destino bien claro. Matará a su padre y tendrá descendencia con su propia madre. Edipo actúa voluntariamente y libremente y trata de huir de su destino, pero precisamente cuando está queriendo huir de su destino, da de frente con él. La Moira concede acción a los sujetos humanos, pero si cuando los sujetos humanos transgreden sus límites, entonces actúa de forma inevitable. Quiero decir que esto apoya la tesis de Cornforth, según la cual la Moira tiene su primer dominio de acción sobre el mundo de la sociedad humana, entre los hombres, y de aquí se extiende a la naturaleza. Pasa de ser una fuerza moral a ser una fuerza física, una fuerza cósmica. Sin embargo, aun concediendo que Cornforth tiene razón en esto, habría que hacer una precisión, porque con ello se está suponiendo que ya en aquellas antiguas fechas de dominio de la mitología griega, anterior a la filosofía, se concibe la naturaleza física como un ser inanimado e inerte y la sociedad humana como el reino de lo animado, como dos reinos separados e incluso en algunos puntos contrarios. El estudio de algunos pueblos primitivos no atestigua esto, atestigua más bien lo contrario, por lo cual parece razonable pensar que en la antigua Grecia también sucedió algo semejante a lo que atestiguan tales pueblos primitivos. Y es que la sociedad y la naturaleza no formaban un continuo distinguible, no formaban reinos aparte, sino que eran un continuo indistinguible, hecho de elementos, de tal manera que lo que dominaba en alguno de esos elementos dominaba también en el total. Lo que era propio de una de las partes era propio del todo. De ese modo se explica mejor la aseveración de Cornforth acerca de que las mores, la moralidad del grupo, de la sociedad humana, era también un conjunto de leyes extensible al resto de las cosas. Y la Moira no podía ser una fuerza entonces cuya acción se restringiera únicamente a los hombres, sino una fuerza que se extendía a la totalidad.